Tenemos nuestro sentido de humor, las tragedias pueden ser una fiesta. Es mejor que no se enteren jamás, ¿qué importa si a otros molesta? Tú haces parecer comida gourmet la promo del chino que compramos ayer. Antes pensaba que yo era feliz, pero estaba tan solo. Cuando tú llegas y estás junto a mí, me pones contento. Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento. Buenos días a toda la audiencia deportiva de TSM Sports. Muy buenos días a toda la audiencia deportiva del Facebook en vivo. Muy buenos días a todas las redes sociales que nos siguen a través de TSM Sports. Hoy, un martes más, el último del mes de octubre, el 31 de octubre del año 2017. Estamos con la profesora Clemencia Conejo. Siempre habrá tema en el campo del deporte, siempre hay de qué hablar, siempre hay mucha, pero mucha información valiosa de la cual comentar. Y hoy hemos preparado dos temas interesantes que van en el orden también de ese conocimiento que debe tener la gente que practica el deporte. Hoy en día son miles de personas en Costa Rica que participan en el deporte. Primero lo hacen por salud y luego se emocionan y pasan ya a hacerlo competitivamente. Y eso es válido cuando lo hacen responsablemente. Pero conforme van avanzando y se van metiendo en el tema del deporte competitivo, se van encontrando con algunos detalles que algunos ven como trabas, otros los ven como un problema y otros los ven como algo nuevo que no conocían. Entonces aquí en TSM Sports tratamos de darle a conocer algunos de esos temas y para que se vayan empapando cómo es el asunto del deporte y especialmente el deporte en Costa Rica. Hoy, el primer tema es uno que se relaciona al Congreso Nacional del Deporte. Cualquiera diría, o cuando yo lo puse hoy en la mañana, cuando puse hoy temas con la profesora Clemencia Conejo, puse el tema del deporte, el Congreso Nacional del Deporte, y quizás muchos dirían, seguro es un congreso que va a haber en el plano del deporte, donde va a hablar de medicina, de salud y demás. No. Es que resulta que en la ley 7800, ¿verdad? Habla la obligatoriedad del Estado a través de los cuerpos que ya están definidos como el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Consejo Nacional del Deporte, que tienen que realizar año a año en una fecha específica, y lo dice así, fecha específica, en el mes de septiembre. La última semana del mes de septiembre se tiene que realizar el Congreso Nacional del Deporte, que tiene que reunir a las máximas autoridades del deporte competitivo y no competitivo de nuestro país. Y cuando digo eso, ahora vamos a desgranar quiénes son los que deben de participar en ese Congreso. Bueno, hasta la fecha, ya 31 de octubre, ya un mes, y el Congreso no se ha realizado. El el que corresponde a este año, ¿verdad? No se ha realizado. ¿Ya se realizó? ¿Se realizó? ¿El de este año? ¿O no es el que quedó atrasado del año pasado? Ok. A mí me extrañaba porque a mí no me convocaron. No me convocaron. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del deporte, porque yo he participado, siempre me invitaban a los congresos, todos los ministros o directores de deporte me habían invitado. Y luego, el otro tema que tenemos es referente a los seguros. Muchos deportistas que están afiliados a asociaciones y federaciones no saben que por ley tiene que haber un seguro obligatorio para estos deportistas. Y la gran pregunta que le voy a hacer a la profesora Clemencia Conejo, ¿cumplirán las asociaciones y federaciones con este mandato de la ley en la cual sus afiliados y sobre todo aquellos que son seleccionados nacionales deben de tener un seguro obligatorio? Y muchos desconocen eso porque muchos desconocen la ley y no saben que la ley está ahí. La ley es clara. Casi 20 años de esa ley ya, casi 20 años de la ley 7800,
y de eso nos vamos a referir el día de hoy. Y para eso, la invitada es la profesora Clemencia Conejo. Profesora, ahí tiene su micrófono, y profesora, dale los buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia y especialmente a quienes nos siguen los martes, que estamos aquí acompañados de Sergio y en uno de los lugares más atractivos como es Thrift Shop en nuestro medio aquí cerca de la entrada a Escazú, la llamada antes Paco, y ustedes vendrán y la verdad es que es otro mundo. No solo mundo, sino que otra presentación de lo que es de lo que son todo lo que son las actividades. Muy amables el trabajo que estamos haciendo aquí, acompañado de Sergio y Alonso, y buenos días, y yo creo que vamos a tener una bonita información, más que todo, a todos ustedes, deportistas y no deportistas, porque hay gente que sigue el deporte y lo sigue porque le gusta la parte legal, o la parte social, o la parte psicológica, y entonces ahora van a encontrar un estamento que tiene la ley 7800, como dice Sergio, un estamento en donde fueron convocados y son convocados por ley todas estas personas que les interesa el deporte. Así es, profesora. Tengo que agregar también que en próximos días estaremos con la segunda edición de la revista de nuestro proyecto de TSM Sports Atletismo, la revista número 2, ya está casi finalizada, con unos temas extraordinarios, unos temas que van diseñados para la educación. Cuando hablamos de la educación, estamos hablando en el área de la nutrición, en el área de la biomecánica, hay un tema sobre la técnica, hay un tema sobre la nutrición, variados, 2 temas de nutrición, hay un tema relacionado al atletismo y el fútbol, que desde el punto de vista de las ciencias aplicadas al deporte, un tema bastante interesante. Viene un tema sobre Neri Brenes, viene sobre los Juegos Centroamericanos, viene mucha variedad de temas sobre Galen Rudd. ¿Quién es Galen Rudd? ¿Qué hizo últimamente el gran atleta norteamericano? Su historial, es decir, viene con una gran cantidad de información súper valiosa y que ustedes la pueden bajar a través de nuestra página web www.tsmsportscr.com. Se van al área donde dice revistas, cliquean y jalan la revista. ¿Y sabe qué es lo interesante de todo eso? Que la revista es gratuita. Gratuita, y usted no va a conseguir absolutamente en ningún lado ese tipo de información, porque está escogida la información a las necesidades que tiene un deportista de hoy en día. Va dirigido a entrenadores, profesores, medios de comunicación, dirigentes y todo aquel que quiera empaparse de lo que es el deporte en forma general. Educación e información, análisis y muchos detalles más en la revista número 2, la edición número 2 de la revista TSM Sports Atletismo. Mucha, pero muy variada información. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar ya con la profesora Clemencia Conejo para abordar los temas del día de hoy. 2 temas. El primer tema relacionado al Congreso Nacional del Deporte. ¿Qué dice la ley sobre el Congreso Nacional del Deporte? ¿Para qué es importante el Congreso Nacional del Deporte? ¿Por qué usted, amigo que nos está viendo y amiga que nos está viendo, por qué es importante conocer la materia del Congreso Nacional del Deporte? Casi que es la que dicta el camino a seguir para todo mundo. Para todo mundo. Ese es el Congreso Nacional del Deporte. Y el segundo tema relacionado a los seguros obligatorios que por ley deben de dar las asociaciones y federaciones para sus agremiados, especialmente los seleccionados nacionales. Nos vamos a la pausa. No se vayan, amigos, ya regresamos aquí desde Thrift Shop en Escazú, aquí con la compañía de Yamilet Torres, la administradora de la tienda. Ya regresamos.
El trabajo tiene retos día a día. Su tiempo es muy valioso. Dedíquelo a lo que sabe hacer mejor. Lo único que tiene que hacer es decirnos qué quiere lograr. En CMA nos encargaremos de proveer las soluciones tecnológicas que su empresa necesita para hacer posibles sus metas. Nuestro objetivo es que su negocio crezca, por lo que le ayudamos a que su compañía siga operando, incluso ante los eventos más inesperados. Usted, como socio de nuestros servicios, solo debe de enfocarse en sus metas. Con los servicios de Comunidad Cloud, puede acceder a la mejor tecnología e infraestructura por un monto mensual y de acuerdo a sus necesidades. Contamos con el mejor data center de toda la región. En CMA hablamos el idioma de los negocios y nuestras soluciones integrales en la nube lo hacen posible. Somos expertos en servicios de consultoría, outsourcing, soporte técnico, seguridad, formación y capacitaciones, continuidad de negocio, gestión de equipos y mucho más. Le asesoramos en todo el proceso, desde el momento de definir sus necesidades hasta la adopción de la tecnología. Somos CMA, su socio en tecnología. ¿Ha pensado qué sería de su vida si su hijo fuera diagnosticado con cáncer infantil? Nosotros sí, y es por eso que la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil se esmera día con día por cubrir las distintas necesidades que tanto los niños como los padres experimentan en esta situación. Brindamos esperanza, confianza y valor en procura de una lucha en conjunto. Para poder brindar estos esfuerzos necesitamos de su colaboración. Llame al 2255-0231. Gracias por salvarme la vida sin conocerme. Un mensaje de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil y estudiantes de comunicación de la Universidad Latina de Costa Rica. Bienvenidos al Hotel Presidente. A lo largo de 4 décadas hemos estado aquí, protagonistas de la ciudad. Al inicio, establecidos como un norte de la moda, con los años, evolucionando en la esencia de la hospitalidad costarricense, siempre en el corazón, en la avenida central donde todo comienza. San José, nuestra inspiración, nuestra energía, nuestra comunidad, nuestro amor verdadero. Costa Rica, nuestra identidad, nuestra gente, nuestra pasión, nuestro hogar. Nuestro compromiso es con ellos, con su ambiente, con vivir el pura vida. Hotel Presidente, siempre en el corazón, en la avenida central, donde todo comienza. Teléfono 506-20-10-0000. Continuamos aquí de Tree Shop Escazú, la tienda deportiva especializada en múltiples disciplinas del deporte. Eso es lo interesante cuando uno se encuentra con una tienda. Eso viene siendo como cuando uno pone un programa y que dicen programa deportivo y cuando uno ve solamente te hablan de una disciplina, nada más, ¿verdad? Y ahí están engañando a la gente. Aquí sí le podemos decir que es una tienda multidisciplinas del deporte, porque lo correcto es decir disciplinas. Y como nuestro programa es para educar, no se dice deportes, no se dice el deporte del atletismo, ni el deporte del ciclismo, ni el deporte de la natación. Se dice la disciplina de la natación, que corresponden al deporte. Esa es la forma correcta. Dicho eso, ¿qué dice la ley? El primer tema, la ley del deporte en referencia a el Congreso Nacional del Deporte. Dice lo siguiente, artículo 7 de la ley 7800, dice, el Congreso debe de reunirse ordinariamente una vez cada año, no cuando se le antoja, o no como lo dijo ahí un ex director de deportes, que eso era una payasada, decía, y a mí me dio risa cuando me dijo eso. En la segunda quincena del mes de septiembre se debe realizar el Congreso Nacional del Deporte, donde indique la convocatoria y extraordinariamente cuando sea convocado por el Consejo Nacional de oficio
o a solicitud de parte para conocer de los asuntos que éste someta a su conocimiento dentro de las atribuciones del instituto. Igualmente podrá reunirse a iniciativa de al menos un 25% de los integrantes del Congreso para conocer de los asuntos extraordinarios que consten en la convocatoria, la cual deberá ser acordada por el Consejo Nacional dentro del mes siguiente a la fecha de la solicitud que se formule. El Congreso podrá reunirse en primera convocatoria con la presencia de la mitad más uno del total de sus miembros debidamente acreditados, y en segunda convocatoria 30 minutos después con el número de miembros presentes. Yo he venido siendo invitado con todos los gobiernos anteriores a este solamente me invitaron a uno, y ya llevan 3 años, 4 años, solamente he asistido a uno, una invitación que me formularon, y siempre muy participativo y siempre con las ganas de colaborar con el deporte. Y voy y sigo antes de darle la palabra a la profesora Clemencia Conejo. Dice, el Congreso Nacional, reunido en forma ordinaria, tendrá las siguientes funciones, que eso es lo importante del tema del día de hoy. Primero, recomendar al Consejo Nacional las políticas globales de los planes y proyectos del Instituto de mediano y largo plazo. Como se reúnen cada año, ¿verdad? Digamos, por obligación de la ley, ese largo plazo estamos hablando que uno podría recomendar planificaciones de 4 y 8 años, de ciclos de 4 años, ¿sí? Todos los reunidos ahí. B, recomendar los proyectos de inversión y los presupuestos anuales de carácter global que serán ejecutados por el Consejo para el siguiente ejercicio. O sea que si debió haberse ya realizado el Congreso de este año, en septiembre, y que lo que ahí se determine es la recomendación para el próximo año. C, conocer del informe anual de labores del Instituto, lo que hizo en el 2017, y de la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior con el corte al 30 de junio. Al 30 de junio. D, conocer del plan general del instituto y los objetivos por alcanzar en el ejercicio anual siguiente. Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de los presentes. Profesora, Congreso Nacional del Deporte, ¿es importante o no es importante realizar el Congreso Nacional del Deporte en Costa Rica? ¿O hay que hacerse el loco y dejar pasar ahí, que no se haga nada, como nadie presiona? Porque los que deberían de estar presionando deberían de ser asociaciones, federaciones, atletas, agremiados, comités cantonales de deportes, Comité Olímpico Nacional, medios de comunicación, pero hay más de uno que ni sabe que existe la ley del deporte. Pero antes, profesora, quiero mandarle un saludo a una persona que llamó, que escribió desde Puerto Rico, don Javier Mora, dice, Sergio, saludes, me alegra verte nuevamente, pues aquí estamos como Dios permite, pero ya recuperando de esta tormenta que tanto daño hizo aquí en Puerto Rico. Pero nada, para adelante, como dicen en Puerto Rico se levanta. Y dice, se levanta y siempre con Dios. Dice Javier Mora, al cual enviamos un afectuoso saludo y un abrazo a la distancia, mi estimado Javier Mora. Y espero que se recupere, y sé que se recuperarán porque hay mucha gente que trabaja y trabaja fuerte ahí en Puerto Rico. Profesora. Sí, yo también me uno a tus palabras, Sergio, porque Puerto Rico ha sido uno de los países que nos han colaborado en una forma importante. Así es que un abrazo a todos ustedes que verdaderamente yo sé que se van para adelante y siempre pensando en un Israel García, quien vino aquí a este país y nos dejó una gran historia de lo que es actualmente el voleibol de Costa Rica. Yo creo que ese mensaje para toda la familia García, que ya falleció lamentablemente Israel, pero que ustedes y tiene sus hermanos, creo que uno practica baloncesto, pero es una familia muy allegada al deporte. Un saludo muy especial. Bueno, volviendo al asunto del deporte,
del Congreso, cuando uno escucha las funciones, cuando uno escucha lo que la ley le está diciendo o le está proponiendo o le está exigiendo, o hay un mandato que según un abogado que pasó por el Consejo Nacional y actualmente está en el ICODER, ha hablado siempre de que el Congreso no es vinculante. Y entonces esa palabra vinculante a los miembros del Consejo, a los directores de deportes que han pasado, directoras de deportes que han pasado, y ministros sin cartera y con cartera, yo creo que este vinculante pareciera como que es lo que los obvia a crear ir al mandato de lo que es el Congreso. Y el Congreso, decía, se reúne, y no solamente se reúne aquellos deportistas, como decía Sergio, sino que también los médicos del deporte, las universidades, invita a las universidades, invita a la presidencia de la República, invita a una cantidad de personas involucradas en lo que es el deporte activo y también lo que es el deporte que están trabajando como administradores del deporte. Así es que yo he participado en varios congresos, no he participado continuamente, me pregunto si se ha efectuado el congreso en X año, y lo que sí me dice que sí, que se efectuó, fue una reunión de 2, 3 en un hotel. Profesora, yo tengo la duda porque el año pasado se tenía que haber realizado igual en septiembre, pero no se realizó en septiembre, sino que se pospuso para octubre o noviembre, no me recuerdo, y fue cuando cayó el huracán, sobre todo aquí en la zona norte de nuestro país, y se tuvo que cancelar, y era lógico, porque había pasado el huracán y están otras emergencias. Ese se pasó para el 2017, pero no era el del 2017, era el del 2016 que se trasladó. Entonces, usted me hablaba de que ya se había hecho. Yo creo lo que se hizo fue el del 2016, en el 2017, que eso nada tiene que ver con el de 2017, porque cada año tiene que irse, como lo dice la ley, y ahora lo leí, se tienen que ir avalando los presupuestos del año siguiente y los que son a futuro, ¿verdad? Los proyectos y programas. Es que hay una situación que es lamentable cuando uno maneja lo que es las disposiciones de la ley 7800 y lo que es la ley del deporte. Definitivamente uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es que la dirigencia de nuestros deportes omite semejante asunto? Cuando uno lee cómo está constituido el Instituto Costarricense del Deporte, se empieza a los estamentos que está constituido. Y el primer estamento del Instituto Costarricense del Deporte es el Congreso. Es el Congreso. Y entonces es un evento el cual hay que respetar, es un evento que es magno, porque se concibió como un foro en donde pudiese discutir frente al Consejo Nacional del Deporte, que es el ente rector del deporte, frente a la directora o el director nacional del Instituto Costarricense del Deporte y el ministro correspondiente o el viceministro del deporte, en ese caso el viceministro de Cultura, Juventud y Deportes, o si no el viceministro o su representante. Entonces, es una vez al año en donde se reúnen todos estos miembros partícipes de lo que es la figura del deporte y tienen oportunidad, Sergio. Es que esto es lo más hermoso que define al Congreso. Pero déjeme decirle quiénes participan y después usted continúa. Vean los que participan o deben de participar. El ministro o viceministra encargados del deporte. 2 personas de libre elección del presidente de la República. Los integrantes del Consejo Nacional del Deporte, estamos hablando de todos los integrantes. El director nacional del instituto. Un representante de cada una de las federaciones deportivas de representación nacional existentes en el país. 2 representantes electos del seno de cada una de las asociaciones
de las disciplinas deportivas, un representante de cada una de las escuelas universitarias, ¿verdad? 3 médicos especialistas de medicina deportiva. Es que la ley está tan rica que yo le he dicho a la gente, la gente desconoce que existe la ley, pero está tan bien elaborada. Un médico designado por la Comisión Nacional del Comité Olímpico Nacional, un médico designado por la Asociación Costarricense de Medicina del Deporte, un médico designado por la Caja del Seguro Social, 2 representantes de la Organización de Profesores de Educación Física, 2 representantes de cada una de las provincias escogidos de la reunión de los presidentes de los comités cantonales de deportes, un miembro de cada una de las asociaciones deportivas inscritas, 3 representantes del arbitraje nacional, 3 periodistas deportivos, representantes respectivamente de medios o del Colegio de Periodistas, 3 miembros del Comité Olímpico Nacional y el presidente del Consejo Nacional será el encargado de dirigir el debate. Están todos los actores principales del deporte de Costa Rica, profesora, y usted estaba hablando de lo interesante que era el reunir a todo ese montón de personajes importantes del deporte que van a dictar las políticas del siguiente periodo, del 2018, como las líneas a seguir para los Juegos del 2020 y los Juegos del 2024, que eso arrastra Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos. Eso es lo interesante de este Congreso. Pero aquí los medios de comunicación, cada uno viendo a ver si Saprissa clasificó o no se clasificó, si Carlos Watson le habló mal a un periodista o le habló bien, o muchos de los médicos de la medicina deportiva sin saber que la ley existe y que deberían de tener participación, los cuerpos arbitrales, si existirán o no existirán como agremiados, los de fútbol, baloncesto, atletismo, reunidos como una sola asociación para hacer valer derechos de los árbitros, que también la ley lo contempla. Son muchos de los actores, y usted decía, es importante este Congreso Nacional del Deporte. No solo eso, cuando yo escucho todo este asunto serio, digo, esto es riquísimo. Es algo en donde cualquiera que esté participando, ya sea en el deporte de acciones privadas, que es lo que llamamos las asociaciones y federaciones de representación nacional, todos estos actores se tenían que reunir y tenían que escuchar de parte de los miembros del Consejo, de parte de quien preside el Consejo, cuáles fueron las actividades del plan de uno de las funciones que tenía que realizar el Congreso, es el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo tenía que ser informado, tenía que ser sus alcances, cuáles fueron sus alcances en ese Congreso. Como así, algo importantísimo que tenía que informársele al Congreso de lo que es todo el análisis de la infraestructura deportiva del país y de lo que se pretendía, y de algo que nosotros pensamos que es en relación a todos los compromisos financieros, a todos los compromisos que asumiría el Instituto Costarricense del Deporte para préstamos, para hacer. Y lo último, que algo que es importantísimo y que yo lo estuve discutiendo y a mí prácticamente me llamó mucho la atención, fuera de llamarme la atención, hasta cierto punto me dio una sensación de qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo es posible que nosotros saquemos a concurso con las políticas nacionales del deporte? Y las políticas nacionales del deporte están en conclusiones importantes de congresos que hemos asistido en administraciones pasadas, que yo asistí a uno de los congresos al que participaste vos, Sergio, porque en este congreso yo asistí me invitaron a una comisión para poder
articular todo lo referente al Congreso que se había encontrado en aquel momento. Eso se presentó al Consejo Nacional de Deporte, fueron metodologías, fueron aspectos a personas que se tenía que invitar, y lamentablemente aquel Congreso que nosotros pensamos que se podía llevar, que era el Congreso del 2017, más el informe que se tenía que dar del 2016, pues lo que estuvimos trabajando, personas que me invitaron a mí a esa actividad, y fue presentada al Consejo Nacional del Deporte, y resulta que lo actuado en la comisión fue rechazado por el Consejo. Sí, en donde yo participé fue rechazado por el Consejo, y se dieron los pasos para el Congreso que se estaba preparando. En ese Congreso, Sergio, no nos invitaron. En ese Congreso ni se dieron cuenta en los medios de comunicación, se dio el Congreso, aquel Congreso que se había trabajado en el momento que les estoy diciendo, sin cumplir las condiciones que la ley 7800 estaba reflejando ante un cuerpo como era el Congreso Nacional del Deporte. Entonces, se hizo esa reunión, que es una reunión de amigos prácticamente, o una reunión de personas que pudieron alcanzar las invitaciones, y el Congreso se dio. No sé si en el 2017 o se pudieron arreglar en este asunto. Pero lo más interesante de todo esto son esas dos cosas, que el Congreso tendría que conocer, o tenía que conocer, todo lo referente a infraestructura, lo referente a políticas del deporte, y lo referente a la liquidación de el presupuesto del 2016, la liquidación del 2017 y el presupuesto del 2018. ¿Cómo íbamos a hacer? Entonces, yo sigo insistiendo, no es que el Congreso pueda ser vinculante, el Congreso llega a recomendar al ente rector, que es el Consejo Nacional del Deporte, pero la riqueza del Congreso es la participación activa, es la que soñaríamos nosotros, Sergio, que pudiesen participar todas estas personas y todos estos grupos de personas que vos has nombrado, que lo estipula la ley 7800. Ese es el Congreso, y repito, es el primer estamento, y es que el respeto a lo que es la 7800, a la ley del deporte, con lo referente al Congreso, no se ha concretado. Sí, y aparte de eso, hay que indicar que precisamente estos programas son para hacer conciencia, profesora, en todos los actores que mencionamos anteriormente. Muchos de ellos están muy pasivos. Cuando a veces criticamos al deporte de Costa Rica, y que generalmente lo que más hablamos nosotros es del rendimiento, deporte de rendimiento. No es que dejemos de un lado a la salud, ni la recreación, la salud y la recreación. Porque hoy en día hay gente que practica deporte por salud, y que lo hace bajo reglamentos y cuidándose muy bien y todos esos detalles, que perfectamente podrían alcanzar como un atleta de rendimiento, pero dentro del plano de la salud. Pero lo que pasa es que para que haya una estructura del deporte consolidada en cualquier país del mundo, tiene que haber referentes, y los referentes del deporte son aquellos que dejan muy bien parado al deporte en competiciones de carácter internacional. Participaciones: Claudia Paul, Silvia Paul, Rafael Ángel Pérez, Neri Brenes, André Llamador y demás, Keylor Navas, para mencionar algunos, Shirley Cruz, para mencionarle algunos referentes del deporte costarricense. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se desconoce la ley, los comités cantonales de deportes desconocen que existe la ley, desconocen que había un congreso, o que se tiene que realizar un congreso todos la segunda quincena del mes de septiembre, se tiene que realizar por obligatoriedad, porque ahí se conoce inclusive hasta el presupuesto del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, con la cual se tiene que regir para el próximo periodo, y
cuando ese congreso se realice, y se realice siempre en tiempo y forma, y que los acuerdos sean en alguna medida llevados y ejecutados, estaríamos con un deporte mucho mejor que el que podría tener Costa Rica. Y le pongo un ejemplo nada más. Vienen los Juegos Centroamericanos, que van a ser en diciembre en Nicaragua. Ya Guatemala tiene definidas las elecciones. Ya Guatemala entregó los uniformes. Chamarra, bolsos, zapatillas, uniformes de competición. Ya entregó. Eso se llama orden, planificación, orientación. Y nosotros todavía no se sabe. Yo tengo una atleta que no sabe si va o no va. Y a falta de 6 semanas antes de los Juegos, si me dice a mí que no va, siendo la mejor atleta, 800.500 de nuestro país, si a mí me dicen, ya dentro de 2 semanas la mando a descansar, porque necesito descansarla. Y si no, necesito que me lo digan, precisamente para establecer si la atleta puede continuar con el proceso a buscar la medalla. Así es que, profesora, vamos a cerrar el tema ahí. Yo no sé si usted tiene algo más que agregar. No, Ya viene el refresco aquí que lo trae la compañera. el batido especial, yo creo que ¿Cuál es el nombre tuyo? Yorleni. Yorleni solamente por estos lados encontramos este clase de batido y la información que nos das cuando los ingredientes, todo lo que le pone, por qué y para qué, es lo que... Muchas gracias, Yorleni. Gracias, Yorleni. Aquí estamos con el batido especial de Tree Shop. Profesora, para terminar el tema, irnos al tema de los seguros. Es algo que nosotros tenemos que aceptarlo. Es como un decálogo. Yo creo que la ley es visionaria y eso no lo queremos aceptar. Porque cuando se está en la administración y cuando se ha venido en la administración, se ha venido omitiendo la ley en una forma increíble, en una forma que el que practica el deporte, el que se entra en lo que es la presencia, la actividad propia del deporte y la recreación, definitivamente no considera que existe lineamientos, que existen políticas a seguir y que esto puede ser emanado de una institución que existe. Es decir, si en este momento nosotros no conocemos y hemos hablado desde hace un año y resto, que nosotros nos encontramos, Sergio, y hablamos de que era la hora ya de empezar a hablar de quiénes eran las delegaciones o los que nos iban a representar para los Juegos, la primer ciclo olímpico. Y era una preocupación desde hace un año y resto, ahora todavía seguimos preocupándonos. Pero yo vuelvo a repetir lo que inicié con ustedes y con vos, Sergio. Definitivamente, al no tener casa el deporte de este país, porque no tenemos casa, es el Consejo Nacional del Deporte. Es que en los medios de comunicación deben darse cuenta que existe un ente rector, que es el que define mandatos a seguir y que no es definitivamente una presidenta del Consejo Nacional del Deporte que es la que preside. Pero yo no siento, no veo que existan, ni conocen los nombres de la gente que están en el Congreso. Y hay algo tan interesante, uno de los ¿cómo se llama? De las funciones, que es con respecto a define lo que son los eventos, los planes, los programas, ya los dijimos, pero las inversiones que puede tener en infraestructura deportiva. Y hay un cuestionamiento muy, muy fuerte que se ha dado con respecto a dos instalaciones, a un préstamo que se pide al banco, a uno de los bancos que ya está en función, que ya se lo dieron al Consejo Nacional del Deporte, y amigos, yo estoy seguro que el Consejo vota
o votó sobre este préstamo y yo creo que no estudió las consecuencias que puede tener un préstamo de esta magnitud cuando no podés, porque la contraparte, en un préstamo hay contraparte, la contraparte es el Consejo Nacional del Deporte que debe de producir esos dineros para poder sustentar la contraparte de un préstamo. Si no existe, entonces tiene que responder, ¿qué es lo que tiene que responder? El presupuesto del Instituto Costarricense del Deporte. Entonces, en estos momentos de coyunturas políticas, que yo las personas con que he hablado con varios candidatos, porque me interesa saber cuál es el pensamiento sobre el deporte y la recreación y la educación física, sencillamente les digo, bueno, pero ustedes deben de preocuparse desde ya si van a querer usar o sentarse en lo que ellos pretenden, sentarse en una silla. Entonces, hay que preocuparse desde ya. Y por eso sería muy importante pasar al tema que ojalá que los próximos candidatos, ahora que estamos en fase política, que digan, este es mi gabinete, este es el que va a director de deportes, este es el que va de ministro del deporte, y este es mi programa de desarrollo en el campo del deporte para 8 años. Esté o no en el gobierno, quedan planteados 4 años de mi gobierno y 4 del otro, el que viene ya queda todo planteado. Y en el Congreso Nacional del Deporte, que es el tema que estamos hablando en estos momentos, nada más lo que hay que hacer es dictar las líneas, las políticas de cómo llevar a cabo esos programas y proyectos. Y para eso di ahora a todos los participantes, los actores participantes del deporte. Y que no se vuelva, como dijo ahí este personaje que estuvo vinculado al deporte, que dijo que eso era un plato de babas, el Congreso Nacional de Deportes. Y yo le digo que eso no es un plato de babas. Esta es la mejor estructura que tiene el deporte para crecer en este país, el Congreso Nacional del Deporte, porque reúne a todos los actores principales del deporte. Y lo dice, voy a recordarle la ley para los que quieran buscar la ley, que no estamos bateando acá. En el artículo número 5, 6 y 8, 5, 6, 7 de la ley del deporte, la 7800, está todo lo que se refiere al Congreso Nacional del Deporte. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con el siguiente tema, que son los seguros, que habla la ley 7800. Los seguros que deben de tener los deportistas, los seguros que deben de tener los atletas con ese carácter de seleccionados nacionales. Y que muchas veces también hasta los mismos entrenadores, los mismos atletas y los mismos dirigentes que están dentro de las federaciones desconocen esa obligatoriedad. Nos vamos a la pausa con Alonso y ya regresamos aquí a Twist Shop. Esta mañana, una mañana bastante rica, acaba de empezar a llover acá en Escazú, pero eso es pasajero y es bueno para la práctica del deporte. Ya regresamos. El trabajo tiene retos día a día. Su tiempo es muy valioso. Dedíquelo a lo que sabe hacer mejor. Lo único que tiene que hacer es decirnos qué quiere lograr. En CMA nos encargaremos de proveer las soluciones tecnológicas que su empresa necesita para hacer posibles sus metas. Nuestro objetivo es que su negocio crezca, por lo que le ayudamos a que su compañía siga operando, incluso ante los eventos más inesperados. Usted, como socio de nuestros servicios, solo debe de enfocarse en sus metas. Con los servicios de Comunidad Cloud, puede acceder a la mejor tecnología e infraestructura por un monto mensual y de acuerdo a sus necesidades. Contamos con el mejor data center de toda la región. En CMA hablamos el idioma de los negocios y nuestras soluciones integrales en la nube lo hacen posible. Somos expertos en servicios de consultoría, outsourcing, soporte técnico, seguridad, formación y capacitaciones, continuidad de negocio, gestión de equipos y mucho más. Le asesoramos en todo el proceso, desde el momento de definir sus necesidades hasta la adopción de la tecnología. Somos CMA, su socio en tecnología.
¿Ha pensado qué sería de su vida si su hijo fuera diagnosticado con cáncer infantil? Nosotros sí, y es por eso que la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil se esmera día con día por cubrir las distintas necesidades que tanto los niños como los padres experimentan en esta situación. Brindamos esperanza, confianza y valor en procura de una lucha en conjunto. Para poder brindar estos esfuerzos necesitamos de su colaboración. Llame al 2255-0231. Gracias por salvarme la vida sin conocerme. Un mensaje de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil y estudiantes de comunicación de la Universidad Latina de Costa Rica. Bienvenidos al Hotel Presidente. A lo largo de 4 décadas hemos estado aquí, protagonistas de la ciudad. Al inicio, establecidos como un norte de la moda, con los años, evolucionando en la esencia de la hospitalidad costarricense, siempre en el corazón, en la avenida central donde todo comienza. San José, nuestra inspiración, nuestra energía, nuestra comunidad, nuestro amor verdadero. Costa Rica, nuestra identidad, nuestra gente, nuestra pasión, nuestro hogar. Nuestro compromiso es con ellos, con su ambiente, con vivir el pura vida. Hotel Presidente, siempre en el corazón, en la avenida central, donde todo comienza. Teléfono 506-20-10-0000. Continuamos en TSM Sports esta mañana de martes, como todos los martes, acompañados de la que yo considero la mejor dirigente de Costa Rica y un poco más allá, la profesora Clemencia Conejo. Amplios conocimientos y habíamos hablado del tema del Congreso Nacional del Deporte. Ahí podemos hablar 2 hasta 3 días, pero la idea es no quemar cartuchos. Ahorita estábamos hablando en la pausa comercial acerca de juncos. Un día vamos a hablar de juncos, los Juegos Universitarios de Costa Rica, y sobre todo, y hace como unos 15 años yo di una idea de qué deberían de ser los juncos, para tratar de hacer algo parecido a lo que se realiza en las universidades de Estados Unidos o las de Puerto Rico, que son unas de las que conozco muy bien. Pero es un tema para otro programa. Siguiente tema es con los seguros. Hemos visto cómo en la mayoría de las actividades deportivas ahora, a raíz de la muerte de David Yáñez, el venezolano, ya las redes empiezan a hablar de los seguros, que si este tiene seguro, que si esa carrera tiene seguro, que cuánto es el seguro, que cuánto cubre el seguro y demás. Pero yo no quiero hablar de los eventos de calle, sino de los atletas seleccionados nacionales, que muchas veces el seleccionado nacional tiene una particularidad. Primero, es un atleta talentoso, es una persona talentosa, es una persona que tiene condiciones muy aptas para la práctica del deporte, por encima de otros. Cuando hace unos 10 años, estando en la Comisión Nacional del Deporte, elaboramos lo que se conocía como la pirámide deportiva. Llegamos a la conclusión de qué era el alto rendimiento en Costa Rica, cómo poder definir el alto rendimiento en Costa Rica. Y llegamos a la conclusión que alto rendimiento en Costa Rica es todo aquel atleta que participa en su disciplina y que es el mejor en su disciplina o en su evento de participación. Como ejemplo, aquí ubicamos a Neri Brenes en los 400 metros, y a participar todo el año, y siempre a ganar, siempre a ganar. Entonces es ya el atleta de alto rendimiento de Costa Rica. Ese es el atleta, ese es el rendimiento de Costa Rica. No es el rendimiento del mundo, es el atleta de alto rendimiento de Costa Rica. Agarramos a Elena Moreno, que es la atleta buena de la natación, y usted la mete a las distancias que ella participa, gana, y gana. Esa es la atleta de alto rendimiento. Una vez definido eso, de qué es un atleta de alto rendimiento, entonces tenemos que hablar que las asociaciones y federaciones de nuestro país, pues tienen que preocuparse por ellos. Y las características que tiene muchas veces es que
son de escasos recursos, no tienen cómo pagar su preparación, mucho menos pagarle a un entrenador, los suplementos deportivos, los suplementos deportivos, alimentación o los accesorios deportivos. Y generalmente uno ve a un atleta con unas tenis o un uniforme todo el año, de estos atletas que le estoy hablando, talentosos. Y aparte de eso, muchos de ellos, los padres de familia, a veces no tienen trabajo fijo, y si no trabajos ocasionales, o sea que no tienen seguro del seguro social. Y hoy no quiero hablar de ese seguro social porque también lo habla la ley del deporte, la obligatoriedad de que tienen que tener seguro cuando son seleccionados nacionales. Pero hoy quiero hablar del seguro y especialmente del artículo número 38, que dice: para poder participar en competencias en el territorio nacional, y estamos hablando que el territorio nacional son competencias que hay durante todo el año. Una buena federación planifica competencias todo el año. Entonces dice, para poder participar en competencias en el territorio nacional o en el extranjero, el deportista deberá contar con un seguro que cubra los riesgos para la salud derivados de la disciplina deportiva correspondiente, el cual deberá cubrir la respectiva asociación o federación. Repito, la cual deberá cubrir la respectiva asociación o federación respectiva. Eso significa que cuántas asociaciones y federaciones en este país le están cubriendo ese seguro a los atletas que son federados, ¿verdad? Porque por ahí yo escuché a una funcionaria de una federación decir, es que nosotros hemos ubicado para que los atletas adquieran una póliza y que muchos de ellos no la han querido acoger. Y yo me pregunto, ¿no la han querido acoger o será que no, un muchacho no tiene los 10,000 pesos para pagar una póliza? Cuando es deber, como lo dice la ley en el artículo 38, de que es su obligatoriedad, federación, asociación deportiva, cubrirle eso al atleta por el hecho de ser seleccionado nacional o por ser partícipe de competencias a lo largo de la temporada, tanto a nivel nacional como internacional. Profesora Clemencia Conejo, tema al respecto. Sobre esto, Sergio, hay una situación que es la que estos entes privados, y podemos hablar de lo que hablamos la semana pasada, de cuando se buscaban los patrocinios, que eran patrocinios para el ente privado. Entonces, la discusión que yo entendí en aquel momento era que no se daba la selección o el seguro a los deportistas porque dentro del presupuesto o en el presupuesto que le otorga el Instituto Costarricense del Deporte debería estar incluido ese monto o esa parte de lo que es ¿cómo se llama? El seguro de esto. De lo que yo conozco, y son convenios que se dan entre una asociación deportiva y el Instituto Costarricense del Deporte, que mentira, no es cierto, no es el instituto, son convenios, el instituto podría colaborar en eso para poder llegar con el Instituto Nacional del Seguro a hacer un trabajo diferente. Y esto lo hizo y existe en el INAFA. El INAFA es uno de los deportes en el fútbol aficionado que tiene un convenio con el Instituto de Seguros. Y este convenio lo hace con el ente rector del deporte del fútbol aficionado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí hay volvemos a lo que es el catecismo, si quieren entenderlo así, de la 7800 y ser vigilantes de esto. Pero lamentablemente hay un asunto grave en la 7800 que no hemos comentado aquí y no la hemos involucrado, es el reglamento, porque la 7800 se da como un marco teórico. En algunos casos se convierte casi en reglamento, que fue lo que hizo
se hizo en la administración anteriores cuando se habló del reglamento. El reglamento casi es una copia de la 7800, pero este artículo de lo que es el seguro debe ser reglamentado. Debe ser, un reglamento a la luz de lo que dice la 7800. Pero que estamos esperando, pero 19 no hay nada. años, profesora, Sí, tenemos 19 años de tener la ley. O sea, pero, no me va a venir a mí ahora a decir de que Bueno, vamos a reglamentar algo cuando no. la ley tiene 19 años. No, mire, Sergio, es que volvemos a la ignorancia. ¿De qué hablamos ahora? No hablamos ahora de la ignorancia que existe en esos 10 y resto de años, que hay responsables directos. Hay responsables. Yo siempre he dicho aquí, por ejemplo, las veces que he comentado sobre el reglamento, se reglamenta, por ejemplo, hay una reglamentación que se ha aceptado hasta cierto punto en todos los cambios de gobierno. Una ley y un reglamento que te dice que los miembros del Consejo pueden cambiarse cada 2 años. Es decir, ahora viene un gobierno, el gobierno que entra, y el gobierno que entra tiene 2 años con el Consejo nombrado con esta administración. Y esta administración también tiene la potestad en el tiempo, porque no dice, la ley dice claramente que terminan a los 4 años, pero el reglamento, como empezó a fugir la 7800 a mitad de año en la administración Pacheco, entonces a mitad de año se cambió el consejo, se nombró el consejo según la ley. Y entonces cada año se nombra el consejo cada 2 años. ¿Y qué es lo que dice? ¿De dónde sacaron del reglamento? ¿Cómo no se ha modificado ese reglamento? ¿Cómo han pasado tantos años? Serio, y me vas a decir que ahora vamos a hablar de eso, pero serio, usted no se ha dado cuenta de eso. ¿Se ha dado cuenta del problema que vivió Osvaldo Pandolfo en la administración Arias con un director que no era el director correspondiente, pero se lo dejaron puesto? ¿Pero por qué? Porque hay un reglamento. ¿Y por qué el Consejo no ha modificado este reglamento? ¿Por qué ahora no se atreven a modificar? Y es un reto que se puede lanzar es un reto que se lanza ya a los autoridades o a los políticos que actualmente están manejando lo que es la legislación del deporte de este país. Hay consejos o planes de gobierno ya, pero han pasado tantos años con estas trifulcas, entre paréntesis, que se dan cada 2 años con estos cambios de gobierno que se dan, que deberían de liquidarse ya las personas que terminan esta administración cada 4 años, y los que vienen, el recurso político que entra, pues entra con la mesa ya limpia, y nombrando los miembros del consejo y nombrando a su director nacional. Pero Sergio, la pregunta, el por qué, para mí es una razón, es una razón de ser, que lamentablemente no hemos tenido esos perfiles de gobierno que han administrado según la legislación que hace crecer, que desarrolla al deporte, a la recreación, que coordina la educación física con el Ministerio de Educación Pública, y que definitivamente, con todo respeto, la dirigencia que a estos años, que lo que me acabas de decir, ya vamos a cumplir, pero estamos cometiendo errores gravísimos, y estos errores se han dado con respecto a el reglamento
no es el reglamento que podrían estar manejándose en el Consejo. Bueno, profesora, ahí queda el tema abierto, queda el tema relacionado a este tema de los seguros. Luego hablaremos de ese tema, usted que lo maneja muy bien, el tema de cómo es el Consejo. Le voy a hacer una pregunta para que la vaya trabajando, profesora. Han hecho una buena labor los del Consejo Nacional del Deporte. Sirven para algo los miembros del Consejo Nacional de Deportes. ¿Qué han hecho en los últimos 4 años de la administración? Es un tema que lo dejo ahí para la próxima, porque estamos teniendo problemas por acá ya de la internet, en esta zona como que afecta mucho. Así es que dejar ahí nada más este artículo que dice: la Caja Costarricense de Seguro Social establecerá, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las asociaciones y federaciones, un sistema de atención médica y de control sanitario que garantice la seguridad y la salud de los deportistas y le facilite el mejoramiento de su condición física. Eso es lo que indica la acción de la ley del deporte. Esos son los temas que les hemos preparado el día de hoy. Agradecerle la atención prestada a todos los oyentes y todos los que nos están viendo a través del Facebook en vivo, y estaremos nuevamente el próximo martes, si Dios nos presta vida, con más información. Gracias, profesora, por habernos acompañado el día de hoy. Un gusto, Sergio, y en realidad se siente uno muy bien compartiendo con ustedes, y hasta cierto punto, como decía Sergio al inicio, lo que nos interesa a nosotros es educar, es formar, es informar también toda la situación que se da en deporte y algunos baches que se dan por ahí y que es por desconocimiento de que existe una legislación del deporte y de la recreación. Y finalizo con otro tema, es relacionado a que todo deportista que practique deporte federado de alto rendimiento deberá contar con carnet de salud extendido por las unidades de medicina del deporte de la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea que todos tienen la posibilidad de tener ese carnet, sea asegurado o no sea asegurado. Y con ese tema estamos poniéndole punto final a nuestra edición de hoy, martes 31 de octubre del año 2017, y será hasta el próximo martes que estaremos nuevamente abordando más temas relacionados al ancho mundo del deporte. Que tengan un excelente fin de semana y una semana excelente, y sobre todo recuerden, hacer deporte, hacerlo bien, hacerlo con gente responsable, hacerlo con el método correcto y haciéndolo a su ritmo, siempre que lo hagan de esa forma, será excelente para la salud. Que la pasen muy bien el resto del día.